La prescripción, profesora. ¿Lo de qué? ¿La prescripción? Sí. Ok, hija. Muy bien. Gracias. Espérenme un momentito, ¿eh? Voy por mis Kleenex. Espérenme. Ya estoy aquí. A ver, hijos. Ayer estábamos viendo y vamos a retomarlo porque esto está complicado. Cuando un trabajador es despedido, ¿cuál es la obligación del patrón? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la obligación del patrón cuando un trabajador es despedido, hijos? Avisarle. Avisarle. ¿Qué le tiene que avisar María Esmeralda? Le debe, avisar por escrito la causa o causas del despido y la fecha o fechas en que se cometieron pues estos hechos. Muy bien. ¿En qué tiempo le tiene que avisar? ¿Alguien se acuerda? A ver, María Esmeralda de nuevo. Decía que era en el mismo momento del despido o en caso de que pues ya no tuviera como contacto con el trabajador, pues tenía que el patrón asistir al tribunal y que éste le notificara. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene para despedirlo? A ver, nada más María Esmeralda es la única que estudia aquí en este salón. Dentro de los 5 días hábiles siguientes. ¿Para despedirlo, hija? No, para asistir al tribunal competente. Bueno. Ajá. Ahora, vuelvo a comentarles, ¿cuánto tiempo tiene para despedirlo? ¿Un mes? Un mes, muy bien, hija. Un mes contado, recuerden, a partir del día siguiente en que se dio la causa o causas de la separación o del retiro. Ahora, yo les decía, es muy diferente lo que habla el artículo 47 a lo que habla el artículo 517. Si recuerdan, el 47 nos habla de que tiene que dar el aviso de rescisión y que no empieza a correr el término prescriptorio hasta que no lo reciba el trabajador. Sin embargo, el 518 habla de que cuando es separado el trabajador de su trabajo. Y yo les había comentado que en muchas ocasiones llega el trabajador a su empresa y le dicen que ya no puede entrar y ni se entera ni por qué lo están despidiendo ni por qué no lo están dejando entrar. Y yo les decía también que en un momento determinado esto hace que el patrón pues no dé el aviso de rescisión. ¿Se acuerdan, hijos? Bueno, ahora, cuando un trabajador es despedido, ¿qué acciones le nacen, hijos? Vamos a recordar que la acción es la facultad potestativa que nos otorga el Estado a todos los ciudadanos para echar a andar esa maquinita llamada órgano jurisdiccional y obtener de ella una resolución que puede y que queremos que sea favorable para nosotros y obligue a otras personas a hacer, a no hacer, a entregar o a pagar. Entonces, cuando un trabajador es despedido, ¿qué acciones le nacen al trabajador? Vean su artículo 48, por favor. A ver, de nuevo María Esmeralda. Creo que es la única alumna que tengo. A ver. Puede solicitar ya sea la reinstalación o la indemnización. Ajá. No las puede solicitar al mismo tiempo porque es una acción contradictoria. Quiere decir que una excluye a la otra, hijos. El solicitar la reinstalación significa que el trabajador quiere reincorporarse a su trabajo, quiere regresar a su trabajo, y el solicitar la indemnización
significa que ya no quiere estar en su trabajo, que ya no quiere regresar a su trabajo. Entonces, en esas circunstancias, no puede demandar al mismo tiempo la acción de reinstalación o la acción de indemnización. O demanda una o demanda otra. ¿Estamos entendiendo? E independientemente de eso, recordemos que tiene derecho a salarios caídos o vencidos siempre y cuando gane el juicio. ¿Alguien recuerda cuánto es de salarios vencidos? Son 12 Me Por el parece que primer son 12 año. meses. A ver, Me parece Javier. me parece que son 12 meses, profesora, y en dado caso que se prolongue el juicio, tiene derecho a que se saquen intereses capitalizables de 2%. Bien, bien, Javier, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, hay personas, que ayer veíamos, que no tienen estabilidad en el empleo, que son las del artículo 49, se recordarán ustedes. ¿Qué significa no tener estabilidad en el empleo? Significa que el patrón no va a estar obligado a reinstalarlos. ¿Se acuerdan? Y entonces tendrá que indemnizarlos y las indemnizaciones son más altas. Son más altas porque ellos no tienen estabilidad en el empleo. ¿Quién se acuerda? Y lo puede estar leyendo, hijos, no es de memoria. ¿Quién se acuerda cuáles son los trabajadores que no tienen estabilidad en el empleo? Los A ver, eventuales. Daniel, Los eventuales. los eventuales. Eric, ¿Los de confianza? los de confianza, ¿quiénes más? Vean su artículo 49. A María Esmeralda, para variar. Los de los trabajadores domésticos o del hogar. Ajá, los domésticos o los del hogar. ¿Quién más? Trabajadores que tengan una relación estrecha con el patrón. Sí, Javier, los trabajadores que tengan una relación estrecha y directa con el patrón que haga imposible la relación de trabajo. ¿Y, Javier? Me parece las personas que han sido contratadas por el tiempo menor a un año. No, las personas no, las personas que tengan menos de un año de servicio, no importa cómo hayan sido contratadas, hijos, las que tengan menos de un año de servicio, bien, y Javier, no importa cómo hayan sido contratadas, y los transitorios o eventuales, como les llama la ley. Ok. Gracias. Entonces, sí, Javier, dime. No, gracias por la corrección. Ah, bueno. Entonces, a ver, hijos, si una persona es contratada, lo dice el artículo 50, acuérdense que el artículo 49 nos habla de los trabajadores que no tienen estabilidad en el empleo y que por lo tanto tendrían derecho, si es que ganan un juicio, a una indemnización más alta. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando contratamos a una persona por tiempo determinado menor de un año, esa persona tendría derecho a la mitad del tiempo trabajado, recordémoslo, de acuerdo al artículo 50, fracción primera, más los 3 meses de indemnización, más los salarios vencidos o caídos de acuerdo a la fracción tercera. Si contratamos a un trabajador por tiempo determinado mayor de un año, recordemos que por el primer año son 6 meses de salario y por los subsecuentes años son 20 días por cada año de servicio, más los 3 meses, más los salarios vencidos. Y si contratamos una persona, como dice la fracción segunda del artículo 50, por un tiempo indeterminado, esa persona tendrá derecho a 20 días por cada año de servicio, más los 3 meses, más los salarios vencidos o caídos. Y recordemos que esas son las indemnizaciones, que el patrón todavía si debe prestaciones, que son diferentes, recuerden que prestaciones pueden ser vacaciones, aguinaldo, etcétera, ellos tendrán derecho aparte de eso, y eso no es negociable, y obviamente eso es lo que tendría que pagar el patrón, aun cuando él ganara el juicio,
porque aun cuando él ganara el juicio, si debe prestaciones, tiene que pagar las prestaciones porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿No? Bueno, esto es así lo que va a pasar en la práctica. Ahora, habíamos dicho, si ustedes recordarán cuando les dicté que retiro era el acto unilateral. Si quieren vean sus apuntitos. Es el acto unilateral que lleva a cabo el trabajador imputándole al patrón su falta de las obligaciones. Eso del retiro, hijos, está en el artículo 51. ¿Quieren leérmelo, por favor? ¿Quién me lee el artículo 51? A ver, por favor, María Esmeralda. Sí, profesora. Ujú. Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Fracción primera. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Fracción segunda. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Fracción tercera. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción cuarta. Reducir el patrón el salario del trabajador. Fracción quinta. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Fracción sexta. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Fracción séptima. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Fracción octava. Comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Y fracción novena. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y fracción décima, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Ok, entonces vean que aquí tenemos las causales de retiro, que se parecen a las causales de despido, pero aquí es al revés, el que se está comportando mal es el patrón. Y vean que también la Ley Federal del Trabajo no nada más defiende al trabajador, también defiende a su familia del trabajador y también defiende la idea de que no nada más debe ser en el centro de trabajo, sino fuera de él y que le deben de guardar respeto y dignidad al trabajador en todo el tiempo. Ahora, hijos, en la realidad, yo muy pocas veces he visto que un trabajador accione la situación de retirarse, de él decidir irse de la empresa y obviamente no es retirarse y decir adiós, ya me voy, no, es retirarse y demandar al patrón porque no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Por qué yo no veo muy seguido estas acciones? Primero, el trabajador o las personas en general tenemos miedo a los cambios. No somos seres, y ustedes sí lo van a tener que ser porque esta vida y con esta pandemia nos ha dado otras situaciones y tenemos que revisar muchas de las cosas por las cuales vivimos. Debemos estar en un cambio constante, hijos. El que no cambia ahora y actualmente se va a quedar varado y va a ser destruido.
Es como estos avances tecnológicos y científicos que van tan rápido que nosotros nos tenemos que ir adaptando y adoptando esos avances rápidamente para no quedarnos como un dinosaurio y ser arcaicos. En ese sentido, hijos, obviamente el ser humano le gusta estar en una zona de confort en la que no le gusta salir y desgraciadamente entonces él muy difícilmente deja el trabajo, aun cuando lo estén maltratando, hijos, aun cuando no le paguen bien su salario, aun cuando le hagan descuentos indebidos, aun cuando él pueda demostrar un hostigamiento laboral como un hostigamiento sexual, y son diferentes. Un hostigamiento sexual es miradas lascivas, es propuestas indecorosas en cuanto al sexo, y un hostigamiento laboral, hijo, es que te estén moleste, 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 por ejemplo, que alguien nada más esté atrás de ti, viendo a ver qué haces. Si me están entendiendo, no necesariamente tiene que ver el hostigamiento laboral con el hostigamiento sexual. Sin embargo, y desgraciadamente los trabajadores, por el miedo que les da de cambiar de trabajo, de dejar de tener un salario, pues aceptan y adaptan a su vida estas situaciones denigrantes que la Ley Federal del Trabajo y que los legisladores y quienes inventaron o definieron el derecho del trabajo es lo que menos querían. Lo que menos querían es que el trabajador fuera maltratado y que lo que más pensaba era la dignidad del trabajador. Pero desgraciadamente, insisto, yo veo que los trabajadores generalmente no optan por demandar al patrón. Al demandar al patrón, hijos, como el patrón tiene la culpa, van a tener derecho a las indemnizaciones que se habla del artículo 50. O sea, son las indemnizaciones más altas. Y depende de cómo lo contrató el patrón a esta persona y cómo lo dejó o lo maltrató o no le pagó debidamente su salario, lo cual va a proceder a un juicio que obviamente, insisto, y desgraciadamente también el trabajador aquí sí va a tener la carga de la prueba, hijos. Porque si el trabajador aquí se afirma que fue maltratado sexualmente, si fue maltratado laboralmente, si fue vejado, pues lo va a tener que probar. Y desgraciadamente sabemos que a veces para el trabajador es difícil probar estas situaciones. Por ejemplo, también el hecho de que no le paguen debidamente el salario, a lo mejor eso sí es más fácil probarlo, porque hay nóminas, porque hay documentos, y en ese caso el patrón sí tiene que presentar esos documentos para que el trabajador demuestre que está siendo mal pagado. Cuando habla de romper los instrumentos de trabajo, se habla de romper instrumentos del trabajo del trabajador, hijos, porque si el patrón empieza a romper pues, sus maquinarias o cosas de su fábrica, pues a nosotros que nos importa, pero sí, si el trabajador llevó su computadora, su laptop y se la destruyen, o si llevó su tablet y se lo destruye, entonces ahí sí el trabajador también tiene derecho a rescindir o a retirarse de la relación de trabajo. Entonces estamos entendiendo esto, hijos. El artículo 51 nos habla de las causas de retiro, pero también el artículo no se cumple o no se lleva a cabo o no se ejercita muchas veces estas acciones porque el trabajador prefiere aguantar los malos tratos, porque el trabajador prefiere aguantar las cosas con tal de no perder su trabajo, de no salir de esa zona, entre comillas, de confort que tiene. Y obviamente en esas situaciones es muy difícil, o yo no veo juicios tan seguido, digamos, de esto del retiro. Lo que sí veo son los despidos, obviamente, pero el retiro no es tan fácil. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Alguien? ¿No? Entonces, por favor, a ver, Eric Roberto.
Yo tengo una pequeña duda, profesora, Hija. porque no me quedó como claro. Supongamos que yo decido retirarme, ¿cómo procedo para que se me indemnice? Por eso les iba a decir que lean el artículo 52, por favor, Ok. primero. ¿Quién me lee el artículo 52, por favor? A ver, Andrea. Voy. Artículo 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Entonces ahí está, Eric. Tú, por ejemplo, bueno, no, tú, una persona está siendo maltratada y entonces decide retirarse. Lo puede hacer dentro de los 30 días siguientes contados a partir del momento en que el trabajador haya sido vejado, haya sido maltratado o haya sido mal pagado. Ahora, hijos, la jurisprudencia marca, y creo que ayer se los comentaba, que si el trabajador lo maltratan seguido, digamos, lo maltrataron en enero, luego lo vuelven a maltratar en junio, entonces cada vez que lo maltraten le nace una nueva acción, o sea, le nacen nuevamente esos 30 días para decidir si se retira o no. Ahora, que al trabajador también le dan 30 días, ¿por qué, hijos? Porque el trabajador ahí sí puede pensar que qué tal si se espera que cobre la quincena, por lo menos, y tener un poco de dinero para después ya irse y obviamente a lo mejor demandar al patrón. Ahora, recordemos y lean el artículo 517, fracción 2, por favor. 517 de su Ley Federal del Trabajo, fracción 2. A ver, Arisbet, por favor. Artículo 517. Prescriben en un mes, fracción 2, las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Entonces, prescriben en un mes, y ya nos los decía el artículo 50, para que los trabajadores se separen de su trabajo. Insisto, cuando el patrón no se comportó debidamente. En ese sentido, estamos hablando entonces de las causales de retiro. Ahora, hijos, a ver, si nos han entendido. Cuando un trabajador es despedido, la obligación del patrón es darle un aviso de rescisión. Y el patrón, y al trabajador le nacen dos acciones, ya sea la reinstalación o la indemnización. ¿En cuánto tiempo puede pedir la reinstalación o la indemnización? Recordemos que de acuerdo al 518 de su ley, es 2 meses contados a partir de que es separado de su trabajo. Y el artículo 47 nos habla también de los 2 meses, pero contados a partir de que recibió el aviso. Y que si no recibe el aviso, no corre la prescripción, así dice su artículo 47, y se tendrá por nulo el despido. Sin embargo, les decíamos, pues yo no me voy a esperar a ver si me dan el aviso, no me dan el aviso. En el momento en que ya no me dejen trabajar, lo que yo debo de hacer es demandar. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? En el momento en que yo soy separada del trabajo y que no sé ni por qué diablos me separaron, desde ese momento yo tengo que ya demandar, contar los 2 meses y demandar al patrón. Y en el caso del retiro, el trabajador no va a tener obligación, hijos, de dar aviso de rescisión. Si quiere, lo puede dar, obviamente, pero no tiene, ahí sí él no tiene la obligación de darle aviso de rescisión al patrón y podrá llegar a tribunales, Eric, y demandarlo inmediatamente por la causa o causas que él piense que se retiró. Sin embargo, recuerda, Eric, que yo les dije que en estas circunstancias el trabajador sí va a tener la carga de la prueba porque él va a tener que comprobar las causales por las cuales se retiró, a excepción de cuando el patrón ponga en peligro la empresa o a excepción de los malos pagos,
porque ahí sí se puede solicitar a cargo del patrón que él demuestre que su empresa no tiene ningún problema para mi salud, para mi bienestar, o puede probar que me ha entregado y me ha pagado debidamente todo lo que me debe. Todo lo que sean pagos, hijos, vacaciones, aguinaldo, si no me lo paga debidamente el patrón, son causales de retiro. Hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario, hijos? A ver, María Esmeralda, dime. Profesora, me surgió una duda con respecto a las indemnizaciones. Sí, dime. Por ejemplo, ¿habría algún, bueno, más bien influiría el que el salario no fuera como estable? O sea, como que no fuera algo fijo, un monto Bueno, fijo. es que no hemos visto salario, María Esmeralda, pero de todas Ah, maneras, si quieres, lee tu artículo 84, por favor. sí, permítame tantito. Sí, claro. Ya. A ver, Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Ok, espérame. Ahora léeme el 89, por favor. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30, según el caso, para determinar el salario diario. Ok, ahí te está dando la respuesta. Cuando el salario es variable, o sea, cuando tú un diario no ganas lo mismo, entonces obviamente podrás hacer un promedio, sumando todo lo que ganas en un mes o en una semana, no es necesario el mes, y lo promedias, por ejemplo, gano hoy 100 pesos, mañana 300, pasado 400, entonces lo sumo 7 días y lo divido entre 7 y ese será mi salario promedio. Y ese salario promedio me va a servir también para pedir mis vacaciones, mi aguinaldo y todo lo que me tenga que pagar el patrón. ¿Sí te queda claro, María Esmeralda? Sí, profesora, muchas gracias. No, al contrario. De todas maneras, ya que tengan dudas, ya vamos a empezar a irlas despejando, aunque todavía no nos toque el tema en sí. ¿Alguna otra duda, hijos? ¿No? Bueno. ¿Se acuerdan que también les dicté lo que era la terminación? Y les dije que la terminación es la conclusión de las relaciones de trabajo, ya sea por voluntad de las partes o por causas ajenas a ellas. ¿Quieren leerme el artículo 53, por favor? A ver, Iván Gustavo, por favor. Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Fracción primera. El mutuo consentimiento de las partes. Segunda. La muerte del trabajador. Fracción tercera. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Fracción cuarta. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y, fracción quinta, los casos a que se refiere el artículo 434. El artículo 434, hijos, nos habla de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Para que usted lo entiendan, es, por ejemplo, cuando una empresa se incendia o un terremoto y obviamente pues, no hay empresa, entonces puede venir una terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Pero como no nos toca ver lo del derecho colectivo, sino lo del derecho individual, pues vámonos a lo del derecho individual.
Bueno, hijos, entonces la terminación es la conclusión de la relación de trabajo por voluntad de las partes o por causas ajenas a ellas. Por voluntad de las partes, hijos, no está la clasificación así en el artículo 53, pero yo digo que por voluntad de las partes puede ser la liquidación o finiquito, hijos, la liquidación o finiquito, la renuncia y obviamente como nos habla la fracción primera, el ponerse de acuerdo patrón o trabajador. Ahora, ¿por qué yo hablo de finiquito o liquidación? Muchas veces los patrones, que no todos, insisto, no todos son malos, no estamos en la película de los buenos y los malos, muchas veces los patrones ya no requieren de tus servicios, ya sea porque vino como consecuencia que, vamos a poner un ejemplo simple, su hijo se recibe de abogado y a ti ya no te necesita en su empresa como abogado porque quiere meter a su hijo, ¿sí? Pero tú no le has fallado, no le has servido más, habla contigo, te dice que quiere que su hijo ya trabaje ahí y que pues desgraciadamente ya no va a necesitar de tus servicios y te ofrece una cantidad para que tú firmes una renuncia y te vayas. Eso para mí es liquidación o finiquito, no sé si me entiendan. Cuando el patrón no te está corriendo en el sentido de decir, vete, lárgate y no te doy nada, sino cuando te está diciendo, por X motivo ya no te puedo tener en mi empresa, es más, yo siento que te tengas que ir, pero te debo tanto de prestaciones y te doy esta cantidad de más para que tú pues tengas un dinero en lo que consigues otro trabajo. Para mí eso es finiquito, liquidación, sí estamos entendiendo, hijos, cuando el patrón, y no hay, o sea, no hay un pleito en sí, sino las dos partes también se ponen de acuerdo. Y la renuncia es un acto unilateral y es un acto voluntario desde el punto de vista de la jurisprudencia, donde un trabajador por sí mismo, nadie lo está obligando, hijos, a nada, por sí mismo decide ya no seguir trabajando en esa empresa o con ese patrón. Y puede ser un número infinito de causas por las cuales el trabajador ya no quiera seguir prestando sus servicios, que consiguió un mejor trabajo, que se casó y se tiene que ir al extranjero a trabajar junto con su esposa o su esposo, que a lo mejor quedó viudo o viuda y ya se le antoja irse a provincia y no trabajar ahí. Sí o sea, en fin, un sinfín de cosas, que te aburriste de ese trabajo, que ya no te gustó X, entonces esa es una renuncia. Entonces la renuncia es un acto voluntario, donde el trabajador decide ya no trabajar. Un buen trabajador, hijos, un buen trabajador siempre le avisará previamente al patrón que va a dejar el trabajo. Cuando tú no tienes problemas con el patrón y cuando tú decides dejar el trabajo porque te aburrió, porque X, por Z, entonces lo que tú como buen trabajador debes de hacer es avisarle al patrón que te vas a ir. ¿Para qué, hijos? Para que vea con quién te va a sustituir. ¿Sí me explico? Yo la verdad he renunciado a varios trabajos y de repente hasta me han dicho, pues quédate, es que miran, te necesitan, pues dame más dinero. No puedo. Entonces pues muchas gracias y me voy, ¿no? Pero dejas las puertas abiertas y hasta firmas una carta, insisto, de renuncia, en donde liberas al patrón de cualquier obligación y hasta le das las gracias del tratamiento que te dio mientras duró la relación de trabajo. Hasta ahí sí van entendiendo lo que es la renuncia. Espérame, Eric Roberto, a lo mejor me vas a preguntar otra cosa. Espérame, déjame terminar todo lo de la renuncia y ahorita me dices, ¿sí, Eric? Bueno, entonces yo les decía que esa es la verdadera renuncia, cuando un trabajador, y cuando me dicen mis alumnos o alguien, oye, voy a renunciar, ¿a qué tengo derecho?
a nada. Nadie te está quitando tu trabajo. ¿Estamos entendiendo eso? A lo único que tendrías derecho es a tus prestaciones que no te fueron pagadas. Si no te pagaron aguinaldo, si no te pagaron vacaciones, entonces ahí sí tendrías derecho a que te pagaran esas prestaciones. Pero no tiene, entonces no tengo derecho a indemnización. No, porque nadie te está quitando el trabajo. Tú voluntariamente, estamos hablando de una verdadera renuncia, hijo. Tú voluntariamente estás dejando el trabajo, entonces no tienen por qué darte ninguna indemnización. ¿Hasta ahí estamos claros, hijos? Bueno, ahora, la pregunta que quizá Eric me va a decir, pero yo sé que en muchas empresas obligan a un trabajador a firmar una renuncia o a firmar un papel en blanco antes de empezar la relación de trabajo. Bueno, hijos, pues en la culpa llevan la penitencia. ¿Por qué, hijos? Porque la renuncia, si yo firmo un papel en blanco, pues estoy firmándole un papel en blanco a un patrón que desde el principio me está demostrando que no es probo, que no es honrado y que qué puedo esperar de un patrón si me está obligando a firmar una renuncia. Si me obliga a firmar una renuncia con amenazas, diciéndome que me va a meter a la cárcel porque yo manejo dinero y va a decir que yo robé o me va a meter, si fabrica ropa en mis cosas para que me digan que me estoy robando la ropa o me está fabricando hasta un delito y me está obligando a firmar una renuncia, pues en el pecado llevo la penitencia, hijos, porque la jurisprudencia ha marcado que si un trabajador alega que la renuncia fue obtenida por fuerza física o fuerza mayor, lo va a tener que probar. Y para el trabajador, pues es muy difícil probar que lo obligaron a firmar una renuncia. Y también la jurisprudencia ha marcado que la renuncia hace prueba plena. ¿De qué, hijos? De que ya no quiere seguir en el trabajo. Pero la renuncia al trabajo no significa renuncia a derechos. O sea, si a ti te deben vacaciones, aguinaldo, etcétera, y no te los paga el patrón, tú puedes demandar lo que te debe el patrón, ¿sí me están entendiendo? Y si de acuerdo a tu contrato colectivo tendrías derecho a una liquidación o un finiquito, también lo puedes demandar en caso de que obviamente el patrón te deba algunas prestaciones, pero no te tendría por qué indemnizar. Ahora, en estas situaciones de la renuncia, hijos, recordemos que la jurisprudencia dice que es un acto voluntario, por lo tanto no se tiene que llevar ante ninguna autoridad para que lo firmen las partes y se dé, digamos, fe y vigencia a esa renuncia. Ahora sí, Eric, por favor, todas tus dudas. Eric. Ay, perdón, es que las estaba acomodando en mi cabeza. Dice que un buen trabajador avisa, pero Sí. ¿es necesario avisar? O sea, No, forzosamente. pero yo creo que si quieres seguir con la puerta abierta en esa empresa, avisarás. Yo la verdad ya les dije que he renunciado y sí aviso con anticipación de mi renuncia y en algunas, no en todas, en algunas de ellas me han dicho, ay maestra o licenciada, quédese por favor con nosotros. O me dicen, por ejemplo, pues el despacho queda abierto para usted cuando quiera regresar. O sea, yo creo que un buen trabajador lo hace. No es obligación, hijo, pero yo creo que es de buena casta el que tú al renunciar avises previamente al patrón para que él sepa qué tiene que hacer con tu puesto. Sobre todo eso, qué tiene que hacer con tu puesto o a quién se lo va a otorgar. Para mí eso es ser un buen trabajador, hijo, pero no está obligado. En el apartado B sí, porque puedes caer en situaciones hasta de orden penal. ¿Qué otra duda, Eric? Nada más era eso. Estaba pensando en que, bueno, usted mencionó de que se puede llegar a un acuerdo con el patrón de que ofrece cierta cantidad de dinero para que Pero podamos renunciar. eso dije en el finiquito o liquidación. Ah, perdón. Una cosa es finiquito, liquidación y otra cosa es la renuncia. Listo. Son diferentes. Ok. Uh-huh.
Ahora, por voluntad de las partes también, hijos, es cuando yo me contrato por tiempo determinado o por obra determinada. Se terminó la obra o se vence el término de mi contrato y adiós, hasta luego, bye bye y gracias por haberme contratado, y es una causa de terminación también voluntaria. Entonces, entre las causas de terminación voluntaria, repito, tenemos la liquidación o finiquito, la renuncia y obviamente cuando soy contratada por obra o tiempo determinado, y al concluir la obra y al concluir el término, pues nos damos las gracias a ambas partes y se acaba la relación de trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? En estos casos, por causas ajenas a las partes, pues es obviamente que el trabajador quede incapacitado para trabajar o que fallezca, obviamente, esa va a ser una causa de terminación, y, y obviamente aquí tenemos que distinguir si el fallecimiento o la enfermedad es o no riesgo de trabajo. Recordemos que si es riesgo de trabajo, se tendrá que pagar indemnizaciones. Aquí sí se tendrán que pagar indemnizaciones, ya sea al propio trabajador o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Pero si no fue riesgo de trabajo, quiero que me lean el artículo 54, por favor. A ver, Maximiliano. Artículo 54. En el caso de la fracción cuarta del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le corresponden de conformidad con las leyes. Ok, entonces vean cómo nos dice que cuando una persona queda incapacitada para trabajar y obviamente no fue riesgo de trabajo, el patrón tendrá que pagar un mes de salario. O sea, el legislador le dio al trabajador la posibilidad de una indemnización, aunque sea baja, que es un mes de salario, pero le dio un mes de salario y la prima de antigüedad. En caso de que el trabajador pudiera seguir trabajando en otra cosa, ya no quizá, miren, por ejemplo, que un trabajador sea chofer, desgraciadamente choque, no por su culpa, sino a lo mejor por culpa de otros, y quede sin posibilidad ya de caminar y no pueda manejar, pero a lo mejor el patrón lo quiere, es para él un buen trabajador y lo manda al archivo, ¿sí me entienden? Para que esté ahí trabajando en su silla de ruedas. Entonces, obviamente, esto lo puede hacer el patrón, pero de todas maneras ya se terminó la relación de trabajo como chofer y viene una nueva quizá como, no sé, guardar o archivista o guardar algo en los archivos. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Ahora, en estas circunstancias, la terminación de las relaciones de trabajo, obviamente la muerte del trabajador, insisto, depende. Si fue un riesgo de trabajo, entonces se va a hacer las indemnizaciones conforme a los riesgos de trabajo. Y si no fue un riesgo de trabajo, en muchas empresas, hijos, para evitar situaciones engorrosas, le piden al propio trabajador que haga una carta testamento. ¿Qué es eso de carta testamento? Es poner a quién le va a dejar los bienes de orden laboral, no estoy hablando de otros órdenes, de orden laboral, a quién se los va a dejar y en qué porcentaje. Y generalmente los tribunales han respetado la voluntad del trabajador y respetan lo que deja en esa carta testamento de a quién le va a dejar, por ejemplo, su aguinaldo, sus vacaciones, ¿sí me están entendiendo? Lo que le quedó a deber el patrón, y obviamente estamos hablando de cuestiones de orden laboral y de que en cuestiones también de orden laboral la familia de los trabajadores no tienen por qué llevar un juicio sucesorio, sino simplemente tienen que ir, si no les paga el patrón, demandar las situaciones.
Porque aunque es raro en México, pero puede suceder que al trabajador le salgan 3 esposas, 20 hijos. Eso es rarísimo en México. Ustedes saben que no, eso no pasa en México, que salen 3 concubinas, 2 esposas, no, no, no. Pero en caso de que eso sucediera, por eso se respeta un poco más lo que llamamos la carta testamento, que en muchas empresas se lleva a cabo, en otras no, y entonces quien recibirá los beneficios del trabajador en caso de muerte serán los que marca el artículo 500 y obviamente todo lo que es la Ley Federal de Trabajo sobre los riesgos de trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, Ana Beatriz, dime. Sí, profesora, ¿esa carta testamento en dónde se dirige o quién la tiene? ¿Quién la resguarda? Generalmente te la da la propia empresa y te la mandan, si es una empresa grande, del departamento de personal. Por ejemplo, en la UNAM le llaman, ¿cómo le llaman? Decisión de marcha o algo así. Porque yo creo que como te marchas al otro lado, algo así se llama carta de marcha, algo así se llama en la UNAM. Y nos las hacen, por ejemplo, hasta acá, si queremos cambiarla, la podemos cambiar en cualquier momento. ¿Sí? Y nuestras propias autoridades o nuestros propios jefes nos las tienen que decir dónde solicitarla, pero generalmente son con los departamentos de personal, hija. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, hay otras formas de terminar la relación de trabajo que no se encuentran dentro del marco del artículo 53, hijos, que son la jubilación y la cesantía, que son cosas muy diferentes. Y la cesantía se encuentra regulada y legislada en la Ley del Seguro Social. Y en su caso, también la jubilación está en la Ley del ISSSTE y la cesantía también está en la Ley del ISSSTE. Por eso no se encuentra en nuestra Ley Federal del Trabajo, si estamos entendiendo, que no se encuentra en otra legislación, y eso es la cesantía. La cesantía, hijos, se da cuando el trabajador cumple años de servicio o años de edad que ya le permitan dejar a su patrón y entonces se va a hacer cargo el seguro social de él, y le van a dar una pensión. Y estas pensiones, obviamente y supuestamente, le van a ayudar a vivir. Si realmente le pagaran a los trabajadores lo que ahorran en el seguro social, pues la verdad serían buenas pensiones, no las bicocas y las estupideces que le da el seguro social, pero obviamente todo esto es porque para muchos gobiernos anteriores, y no sé si en pues el seguro social es su caja chica y en lugar de tomar el dinero para lo que debe de ser, lo toman para otras cosas. Pero ahí está la cesantía. Y la jubilación, hijos, es un derecho que tenemos muy pocos trabajadores, muy poquitos, porque se da a través de contratos colectivos. Y la jubilación no termina la relación de trabajo. La jubilación no termina la relación de trabajo, porque el que se sigue haciendo cargo del trabajador es el patrón. No es ni el seguro social, no es ni nada, es el propio patrón el que se sigue haciendo cargo del trabajador y por eso no se rompe la relación de trabajo. Son cosas muy diferentes, hijos. Bueno, a ver, hijos, tengo que viajar a Mazatlán, me voy mañana y regreso el lunes. Entonces, no les voy a dar clase ni mañana ni el lunes por este viaje. Salgo a las 10, creo, y pues ya saben que se tiene que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Y el lunes regreso como a las 10 también. Entonces nos vamos a ver hasta el martes. Pero por favor, pónganme ahí, que les hablen nuevamente de la jubilación y de la cesantía. Y quiero de tarea, y no es obligatoria, los que quieran, ya saben que las tareas actualmente no son obligatorias, los que quieran, que me busquen
jurisprudencia sobre jubilación para que vean que es muy diferente la jubilación a la cesantía, ¿sí? Entonces, quien quiera hacer esta tarea y la sube por favor a la plataforma, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, hijos? Entonces nos vemos hasta el martes de la semana que entra, ¿sí? Disculpe, profesora. Profesora, Gracias a ustedes, hijos. Nos vemos. Bye. profesora, Ya vi tu perrito, Ana Beatriz. Ahí anda, está bonito. Nos vemos. Cuídense mucho, disfrute su Hasta Cuídese, día. profesora. Hasta luego, bye. que tenga buen día. Gracias, hijos. profesora, Dime, María Fernanda. ¿O ¿me quién, podría dar Pamela? su correo?